El día de hoy vamos a estar creando la Super USB de Windows 11 Official Insider para cualquier PC no compatible. Dos magníficos métodos. Vámonos con esa intro. Y comenzamos. Y muy buenas a todos, como siempre, bienvenidos a un excelente tutorial. Sin duda, pues ya sabemos que está lo que es el Windows 11 Official Insider. Hay demasiados tutoriales circulando acerca de todo esto del Windows 11. Obviamente siempre te dejo que la recomendación es que no lo instales en tu PC principal. No le hagas caso a ningún tutorial que te incite a instalarlo, porque sabemos que es la primera compilación Insider. Así es que yo te invito a que no lo hagas. Pero de igual manera, si eres un aventurero, si quieres instalarlo en una PC secundaria, la cual no cumple con los requisitos, ya había elaborado otro video donde puedes realizar esto, donde sabemos que hay un archivo ISO y después de ese archivo ISO también hay lo que es un bypass, el cual pues ahí puedes realizar lo que es el instalable. Mira, justamente voy a estar realizando en este video lo que es una Super USB con Windows 11 Official Insider, ya directamente con el archivo TPM incluido ahí. Así es que sin duda realizarlo de esta manera. También existe otro método para tener lo que es ya con la ISO, que ya sabemos que tenemos, está totalmente distribuida y va a estar también abajo en la descripción, cómo poder realizar ese método, ese bypass directamente desde el instalable, directamente desde el arranque. Así es que vamos a estar creando esa Super USB booteable con Windows 11 oficial. Así es que es muy importante que te quedes hasta el final de este video. Así es que vamos allá, porque justamente vamos a estar aplicando el primer método, el cual ya lo he aplicado, pero en esta ocasión vamos a estar creando lo que es la ISO para después montarlo en una USB de una forma totalmente correcta y totalmente explicada. Como he dicho, instala solamente esto en una PC secundaria y no en tu computadora principal. De una vez ya te lo digo, directamente tengo lo que es el archivo ISO, el cual va a estar abajo en la descripción. De hecho, también te voy a estar dejando lo que es la ISO ya con el archivo TPM, esto para saltar los requisitos en PC no compatibles, abajo ahí en descripción. De momento esta es el archivo ISO, el cual no contiene ese bypass incluido. Así que ¿qué es lo que vamos a estar realizando? Pues básicamente lo que habíamos visto en un video pasado, darle aquí en extensiones, vamos a darle aquí en cambiar el nombre, vamos a darle aquí en .rar, vamos a darle aquí en sí, y justamente cuando ya se cambie vamos a darle aquí en extraer aquí. Vamos a estar esperando a que se termine todo este proceso. Una vez que ya finalizado, podemos eliminar lo que es este RAR. Y una vez que ya se descomprimieron los archivos, pues ya tenemos aquí lo que es el CTOT, básicamente las opciones de arranque. Aquí que vamos a estar realizando, pues mira, tengo aquí ya lo que es el bypass, el cual obviamente este archivo también estará abajo en la descripción si quieres realizar este método, o si no, pues como he dicho, puedes obtener lo que es la ISO abajo en descripción. ¿Qué es lo que hacemos? Copiamos este archivo del L, nos vamos aquí a Source y aquí pegamos este bypass, este archivo del L. De esta manera, pues ya está modificado lo que es, pues obviamente lo que son los archivos, pero pues no queremos instalar de esta manera lo que es el Windows 11, realizar todo este procedimiento desde la computadora, porque esto no es la forma totalmente correcta. Hay que destacar lo que no es la forma correcta de realizar esto. La forma apropiada es que estos archivos se conviertan en una ISO, después montarla ahí en una USB y realizar todo esto desde cero, desde arranque. Así es que vamos a estar nuevamente realizando esto a un archivo ISO. Para ello vamos a necesitar lo que es IMG Burn, el cual también va a estar abajo ahí en descripción, y vamos a darle aquí en crear imagen desde archivos o carpetas. De esta manera seleccionamos lo que es una ruta, vamos a darle clic aquí, vamos a ubicar lo que es la ruta, ubicada lo que es la ruta, ya simplemente ahí lo tenemos, ubicamos lo que es el destino apropiado. En este caso voy a seleccionar lo que es el escritorio, vamos a darle aquí, y dicho esto vamos a darle clic aquí donde dice avanzado. De esta manera vamos a seleccionar lo que es hacer imagen de disco. Esta parte vamos a dejarlo tal cual aquí como en ninguno. Vamos a seleccionar lo que es la imagen de disco, para ello vamos a ubicarnos en esta parte, vamos a ubicarnos en boot y vamos a seleccionar lo que es el tfs sboot.com. Vamos a seleccionar lo que es el archivo Platform ID 80 por 86. Aquí vamos a prácticamente dejarlo en ceros aquí y vamos a darle clic aquí en lo que es 8, de esta manera, así, para que nos esté reconociendo lo que es el archivo de arranque para crear lo que es la ISO de una manera correcta. Y establecido todo lo anterior, ya simplemente le damos aquí en crear. De esta manera vamos a darle clic aquí en que sí, vamos a esperar un poco, vamos a esperar ahí, vamos a darle a aceptar, esperamos a que se concluya este proceso de crear la ISO de una manera correcta.
Y mira, ahí con una cancioncita no las termina perfectamente ahí. Ya finalizado podemos cerrar todo esto. Y tenemos lo que es un archivo de la creación aquí. Básicamente esta no nos importa, sino más bien esta, que vemos que prácticamente tiene el peso. Y acá está totalmente de una manera perfecta lo que es la ISO. Ahora sí, ya de esta manera pues vámonos directamente a Rufus, porque vamos allá, porque vamos a abrir lo que es el Rufus. Ya me sé, por ejemplo, la 3.10 o 3.14, los enlaces van a estar abajo en la descripción, no importa prácticamente lo que es la versión. Vamos a conectar lo que es la memoria USB para crear nuestra super USB booteable de Windows 11 Insider con lo que es el bypass ya incluido. De esta manera pues ya tengo ahí conectado lo que es la USB. Prácticamente seleccionamos aquí lo que es el archivo ISO. Vamos allá, seleccionamos y ojo, las computadoras modernas pues obviamente por esto tiene lo predeterminado que es el GPT con el UEFI. Pero en tu caso, si va a ser una computadora pues antigua, sabes que no es compatible, pues mira, lo más recomendable es que sea aquí en la parte de MBR, BIOS y a la vez UEFI. Es lo más recomendable para PCs no compatibles o que sean pues un poco antañas. Si no te funciona este proceso, te invito a que nuevamente lo repitas y pongas aquí lo que es el GPT. Pero es la recomendación para PCs antiguas, antañas. Así es que ahí lo tenemos de una manera sensacional. Todo esto de igual modo. Vamos a darle aquí en empezar. Vamos a darle aquí clic en aceptar. Y esperamos a que se complete todo este proceso. Vamos a esperar un poco. Vale, pues ya finalmente ha terminado lo que es el Rufus y ya de esta manera ya lo tenemos aquí, todo de una manera totalmente genial. Ahora ya es momento de desconectar lo que es la USB y ahora sí bootearla en lo que es la computadora, como he dicho, secundaria. Realiza esto no en tu computadora principal, únicamente para aventureros. Así es que obviamente las opciones para lo que es el arranque F2, F10 en la BIOS, opciones de prioridad como USB o también F12, esto va a depender de tu computadora. Así es que ya de esta manera estará corriendo de manera totalmente genial lo que es, ya ahí estarás viendo de una manera totalmente correcta lo que es ya esta ISO de Windows 11 Insider. Obviamente no te estará pidiendo ninguna limitante, ni que tengas lo que es el TPM 2.0, ni los requisitos, porque obviamente ya contiene este bypass ahí dentro de esta ISO. Obviamente te la recalco, te la voy a estar dejando abajo en la descripción, y si no, puedes realizar lo que es este tutorial en el caso de que ya hayas obtenido lo que es la ISO anteriormente. Así es que ese es el primer método, y el segundo método es a partir de que ya hayas obtenido lo que es el archivo ISO de Windows 11 Official Insider, pero no hayas aplicado pues básicamente esto de lo que es este bypass, este archivo del L, no lo hayas incluido, únicamente tienes lo que es la ISO oficial, no la quieres prácticamente modificar porque tienes ahí un poco de dudas, no quieres modificarla, quieres realizar ahora este paso a partir de pues obviamente editar unos registros desde la instalación. Así es que una vez que ya hayamos creado lo que es la booteable nuevamente con Rufus, todo el mismo procedimiento prácticamente igual a como lo hicimos recientemente, vamos a bootear de nuevo y ahí nos vemos. Y una vez que ya estemos booteando lo que es la memoria USB con el Windows 11, como dicho, este método es para los que no modificaron ese archivo, quienes obtuvieron lo que es la ISO básicamente sin incluir lo que es el bypass, este archivo del L. ¿Cómo poder realizar esto? Pues mira, voy a dejarlo así tal cual. Vamos a darle aquí en siguiente. Podemos observar que esto es también otro método. Vamos a darle aquí en instalar ahora. Proceso de instalación iniciando. Este método ahí lo comprobé por medio de Windows Later. A realizar esto a partir de los registros. Podemos darle aquí en no tengo la clave de producto. Y a partir de ello pues mira, nos aparece esto. ¿Por qué? Porque es el archivo original el cual no contiene el bypass. Así es que pues está este limitante. Vamos a darle aquí en regresar, vamos a darle Shift más F10 y aquí vamos a escribir lo que es el regedit.exe. Vamos a darle clic aquí, vamos a ubicarnos hasta lo que es a local machine y vamos a ubicarnos hasta donde dice system. De esta manera nos ubicamos aquí en system, vamos a ubicarnos hasta lo que es setot. Vamos a agregar una nueva clave, aquí vamos a darle aquí nueva clave, vamos a agregar, vamos a escribir tal cual lo que está apareciendo ahí. Dicho esto, vamos a darle clic aquí en aceptar y aquí vamos a escribir dos entradas nuevas. Vamos a darle clic aquí, nueva, valor de Word. Así es que vamos ahora sí a cambiar por este valor. Vamos a escribir tal cual lo que estará apareciendo ahí. Vamos a estar escribiendo bypass y vamos a estar escribiendo TPM, lo que es C check
Y de esta manera, ya aquí, una vez dicho esto, vamos a darle clic aquí en modificar, vamos a darle el valor de 1, vamos a darle aquí en aceptar. Dicho esto, vamos a darle clic nuevamente en nuevo, valor de Word, y aquí vamos a escribir lo siguiente, que es bypass. Hay que escribirlo tal cual, como se lo estaré dejando en la descripción o directamente ahí en la pantalla. Secured Bot y lo que es Chat. Vamos a darle clic ahí, vamos a darle modificar y nuevamente le vamos a agregar lo que es el valor de 1. Este método, como he dicho, recalcado, te la voy a estar dejando lo que es la fuente de Windows Later, donde también lo explican ahí. Es el método de bypass directamente desde el archivo original, el ISO no modificado para PCs no compatibles. Ya finalmente, ya terminado esto, podemos darle clic aquí en cerrar, podemos darle clic aquí en cerrar. Nos encontramos nuevamente aquí en la ventana de activar, porque posteriormente simplemente es cuestión de darle aquí en no tengo la clave de producto, y obviamente ya no nos estará apareciendo todo esto de que no se puede instalar, ya nos estará apareciendo esto, es decir que ya podemos realizar una instalación sin ninguna clase de problema, sin ninguna clase de dificultad. Ya podemos darle clic ahí, le podemos dar en siguiente y empezar a la instalación. Así es que, como he dicho, puedes realizar estos dos métodos. Llámese que quieres obtener lo que es la ISO, que te voy a estar dejando abajo en la descripción, o si no, pues ahí directamente modificarlo por el tutorial, el primer método. Y si no, realizar esto desde lo que es la ISO original Insider y poder realizar este bypass. Tú tienes la elección, yo te dejo los dos métodos, ya lo sabes. Recuerda como siempre suscribirte a este canal creando lo que es la Super USB Windows 11 Insider booteable, y recuerda hacer esto únicamente en tu computadora secundaria, no para la principal, no lo recomiendo. Así es que finalmente me despido. Recuerda como siempre suscribirte a este canal, activar la campanita de las notificaciones y disfruta, sí, disfruta de un Windows 11 Insider. Nos vemos hasta la próxima. Master Tutosfera, peace out. Audio Jungle.